Hoy en Shanti Irene vamos a hacer figuras con efecto de porcelana utilizando materiales muy económicos y fáciles de trabajar para crear un mural boho. ¿Quieres ver cómo? ¡Acompáñame! Para este proyecto voy a utilizar arcilla blanca de secado al aire, un rodillo de madera, algunas herramientas para cortar, pintura acrílica, marcadores permanentes, barniz y papel para dibujar las formas. Pues bien, empezaré dibujando los diseños en un folio. La mayoría los haré a mano alzada, pero el primero será una forma redonda que trazaré con la ayuda de una tapa. Voy a dibujar también un ojo, una mano, una luna. Para ello utilizo la misma tapa redonda de antes, un rombo, y también haré un par de hojas de diferentes tamaños. Un cactus y repetiré algunas formas en tamaño pequeño. Recortamos las formas . Y ahora sí, vamos con la arcilla. Esta arcilla es muy fácil de trabajar y modelar, y por lo tanto ideal para hacer pequeñas manualidades. Empezaré amasando un trozo y, como veis, utilizo una tabla de cristal para que la arcilla no se pegue. Si aún así se pega, pulverizo la superficie con un poco de agua y amaso hasta conseguir una placa lisa de un grosor de varios milímetros. No la hagáis muy fina porque se romperá con facilidad. Voy colocando las piezas que hice de papel y recortando la arcilla con una cuchilla. Retiramos la arcilla que sobra y levantamos las piezas con cuidado, ayudándonos con alguna herramienta, ya que podrían estar un poco pegadas a la superficie.
Con la misma forma redonda que usé antes, voy a hacer ahora un saquito. Marco solo la parte de abajo del círculo y luego trazo arriba la forma de un cono. Esta pieza la doblo como si fuera un cucurucho. La utilizaré luego para meter unas flores secas. La siguiente pieza va a ser un cuenco. Podemos modelarlo solo con la mano y dejarlo más imperfecto, o usar otro cuenco como base para darle la forma. Yo tengo este cuenco de cristal con relieves que coloco boca abajo y al que pongo un poco de aceite para que la arcilla no se quede luego ahí pegada. De esta manera es más fácil trabajar y alisar bien el cuenco sin que se nos deforme. Y si vemos que la arcilla se va resecando y cuesta trabajarla, podemos echar un poco de agua para modelarla mejor. Arreglo el borde y lo dejo secar así para que mantenga la forma. Una vez que ya tengo todas las piezas realizadas, antes de que sequen completamente, arreglo un poco las imperfecciones de los bordes con la cuchilla. Y salpico un poco de agua por encima de cada pieza para poder alisar bien la superficie con las yemas de los dedos. A algunas de ellas he decidido hacerles algún diseño en relieve. Utilizo esta herramienta de punteo y también un punzón para hacer algunas marcas. Podéis encontrar un enlace a estas herramientas de AliExpress que estoy usando en la cajita de descripción del vídeo. Una vez que las piezas están bien secas, procedo a lijarlas con un trozo de papel de lija. Sobre todo, pulo bien los bordes. Voy a empezar decorando estas piezas con marcadores permanentes. Estos rotuladores sirven para trabajar en varias superficies, aunque es la primera vez que los utilizo en arcilla. Hoy usaré solo el tono azul. Voy a empezar a diseñar el ojo y me ayudo primero con un compás para dibujar el iris.
La verdad es que he notado que el rotulador, aunque es muy cómodo de usar para este tipo de trabajos por tener una punta fina, de vez en cuando se atascaba, probablemente debido a la rugosidad del material. Así que finalmente he decidido pasarme a la pintura acrílica, utilizando un pincel finito y como veis el color queda mucho más intenso. Así que repasaré también un poco las figuras de antes, solamente en algunas líneas. Está bien poder combinar ambos materiales y usar el rotulador solo para las líneas más finas. Seguiré decorando el resto de las piezas, a veces utilizando también la herramienta de punteo. Esta herramienta os la recomiendo porque es súper cómoda tanto para marcar como para pintar. Poniendo más cantidad de pintura consigo puntos más gruesos y además vienen dos puntas en diferentes tamaños. Esta otra luna que ya tiene el grabado hecho la voy a dejar sin pintar. Para finalizar voy a barnizar estas piezas con un barniz transparente satinado. Este ligero brillo le dará el efecto de porcelana. He barnizado todas las piezas menos esta de aquí que tenía relieve y he decidido dejarla sin esmaltar para que quede un aspecto algo más rústico. Y lo mismo con este cono o saquito al que también le quedó una textura algo rugosa.
Para colgarlos en la pared, en lugar de poner clavos, usaré estas pegatinas de doble cara. Además, como las piezas son pequeñas, las cortaré a la mitad y será suficiente. Espero que os haya gustado la idea. Estoy pensando que me falta alguna figura para completar este mural. Déjame en comentarios qué te ha parecido y qué otras figuras o formas añadirías a este mural. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.